Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Hola queridos y queridas oyentes y bienvenidos a un episodio especial de Halloween de Ilustres Anónimos. Soy Víctor y hoy tengo preparado un viaje que no vais a olvidar. Antes de pasar al tema, como siempre hago, ¿qué tal ha ido la semana? Espero que haya ido muy bien, espero que estéis todos muy bien, que hayáis pasado una semana muy positiva. Y nada, lo dicho, yo estoy bien, que nunca está mal estar bien. Y nada, estamos ya acabando, esta semana acabamos ya la Spooky Season, que se suele llamar. Esta semana ya es el Día de Difuntos, el Día de Muertos, Halloween, como lo queráis llamar. Y ya pasamos casi a la Navidad. A la Navidad, enseguida empezarán con los anuncios. Bueno, en algunos sitios ya tienen puesto todo lo de Navidad, o sea que, incluidos los supermercados, o sea que imaginaros. Así que nada, nos queda poquito ya para acabar 2023 y dejar todo este año atrás, que no se va a volver a repetir. Ningún día de los que vivimos se van a volver a repetir. Así que, bueno, no es el día de la marmota, no es el día de la marmota. Así que nada, y nada, antes de desvelar nuestro destino de hoy, me gustaría preguntaros algo. ¿Alguna vez os habéis detenido a pensar qué significa realmente el infierno? ¿Es solo fuego y azufre? ¿Un lugar de castigo eterno? ¿O hay algo más profundo en él? Bueno, ya incluso tenemos alguno que nos dice que en el infierno precisamente no hay fuego y azufre, sino que sería todo lo contrario, que sería frío. Sería frío. Bueno, para muchos, Halloween, sobre todo la cultura anglosajona, es una noche de dulces, disfraces y, por supuesto, un poco de miedo. ¿Pero alguna vez te has preguntado de dónde provienen todas esas imágenes espeluznantes de demonios, castigos y llamas eternas? Muchas de ellas han sido influenciadas por una obra literaria que ha capturado la imaginación de la humanidad durante más de 700 años. Y es que estamos hablando de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Hoy nos vamos a sumergir en la primera parte de esta obra épica, que es el infierno. Tenemos la novela, bueno, no es la novela, porque realmente no está escrito en formato de novela, pero bueno, la Divina Comedia está dividida en tres partes: el cielo, el infierno y el purgatorio. Y hoy vamos a hablar precisamente del infierno. Exploraremos sus 9 círculos, los castigos que se imponen y los personajes que encontramos en este descenso a los abismos del alma humana. Todo ello con un toque, como siempre, educativo, serio e informal. Serio cuando soy serio. Perfecto para esta noche de brujas o la noche de brujas. O sea que cuando lo queráis escuchar. Así que prepara tus audífonos, tus cascos, apaga las luces y acompáñame en este viaje literario y teológico a uno de los paisajes más oscuros y complejos, jamás imaginados. Y claro, a medida que avanzamos, me encantaría, saber vuestras opiniones, como digo siempre. Y si tenéis preguntas, pues para las preguntas, para los comentarios. Yo en su momento ya dije que iba a hablar de esto a mis conocidos, y alguna pregunta tengo de ellos o alguna pregunta surgió. Pero bueno, de esto ya hablaré un poquito más adelante. Así que vamos a introducirnos en el infierno de Dante, que va a dar para bastante hoy. Pero antes de nada, antes de continuar con nuestra exploración del infierno de Dante, hagámonos una pregunta.
para quien no lo sepa, ¿quién era Dante Alighieri? ¿Y por qué escribió la Divina Comedia? ¿Y cómo se relaciona todo esto con su propia vida y el tiempo en que vivió? Bueno, pues preparad las palomitas, amigos y amigas, porque esto es digno de una película de época. Y vamos a hablar de la Florencia del siglo XIII y XIV. Hablemos de este escenario. Dante nace en Florencia. Bueno, como habéis visto, y en otros programas hemos hablado de mucha gente, ¿no? Que nació en Florencia o alrededores de Florencia o acabó trabajando en Florencia, ¿no? Era una ciudad muy, muy importante. Y es que eso, Dante nació en Florencia en 1265. Es bueno, para el que no sepa, una ciudad italiana que en aquella época era un hervidero de actividad política, cultural y económica. Florencia estaba dividida entre dos facciones, los güelfos y los gibelinos, ¿vale? Los primeros apoyaban al Papa y los segundos al sacro emperador romano-germánico. Dante era un güelfo, pero las cosas se fueron a complicar bastante para Dante. Dante era mucho más que un poeta. También era un hombre de estado activo. Participó en la política de la ciudad y tras una serie de enfrentamientos y cambios de poder terminó del lado perdedor. Bueno, esto ya sabéis que nunca se puede decir si al final, cuando te posicionas, ¿no? Nunca sabes cómo va a acabar. En este caso el resultado es que fue exiliado de Florencia en 1302. Sí, amigos y amigas, el tipo que nos dio uno de los relatos más influyentes sobre el bien y el mal no podía ni siquiera volver a su ciudad natal. Este exilio tuvo un gran impacto en su obra. De hecho, muchos críticos sugieren que la Divina Comedia es tanto un viaje espiritual como una representación simbólica de su propio exilio. En la obra, Dante se encuentra perdido en un oscuro bosque, una metáfora que muchos interpretan como un reflejo de su propio estado de ánimo durante su destierro. Imaginaros, ¿no? que te digan que no puedes volver a tu ciudad de nacimiento, ¿no? Y dónde está toda tu familia o toda tu vida, ¿no? No podemos hablar de Dante tampoco sin mencionar a Beatrice. Ella es una presencia constante en su obra, representando el ideal del amor puro y espiritual. Lo interesante es que Dante apenas conocía a Beatriz en la vida real. Ella murió joven y su amor no correspondido se convirtió en una especie de musa eterna para él. Entonces, ¿por qué escribir una obra tan ambiciosa? ¿No? Un tío que le han echado de su ciudad, que no puede volver, que está exiliado, que su amor de juventud, su amor eterno ha fallecido. Aparte de su deseo de explorar temas espirituales y filosóficos, también estaba su anhelo de venganza simbólica. En la Divina Comedia, Dante se encuentra con muchos de sus enemigos políticos sufriendo en el infierno. Una forma bastante literaria de ajustar cuentas, ¿no creéis? Por último, pero no menos importante, Dante también cambió el juego en términos de literatura. Optó por escribir su obra en italiano en lugar del latín académico de la época. Hasta ese momento el latín era la lengua suprema, ¿no? Para este tipo de historias. Esto no solo hizo, el escribirlo en italiano, no solo hizo que la obra fuera más accesible para la gente común, sino que también estableció el toscano como la lengua literaria de Italia. Dante es el inventor del italiano moderno. Es gracias a él el italiano que hoy conocemos existe como tal. Entonces, cuando hablamos de la Divina Comedia, no estamos hablando solo de una obra de arte, estamos hablando de una obra sumamente personal que refleja la vida, las luchas y las obsesiones de su autor. Y quizás al entender a Dante podemos entender mejor su visión del infierno, que es, en última instancia, una exploración de la moralidad, la justicia y la condición humana. Ahora hablemos de la estructura del infierno. Imaginaos por un momento, ¿vale? Si cerráis los ojos, imaginaos por un momento un embudo subterráneo gigante, ¿vale?
dividido en 9 círculos descendentes. Es como si cogierais eso, un embudo o una pirámide invertida, donde el primer círculo sería la base, ¿no? El círculo más grande, y el 9º círculo sería el final de ese embudo, ¿no? El círculo más pequeño. Pero no estamos hablando de un simple hoyo en la tierra cuando hablamos de este embudo. Dante se sumerge en detalles arquitectónicos increíbles. Cada círculo tiene su propia atmósfera, castigos y residentes. Es como una ciudad subterránea del horror, diseñada con un propósito: el contrapaso. Este término italiano, contrapaso, se puede traducir como sufrir lo contrario. Cada pecado tiene un castigo que es una especie de reverso irónico del pecado mismo. Los avaros, por ejemplo, son condenados a empujar grandes rocas, una representación física de la carga de su avaricia. No es una forma increíble de pensar en la justicia divina, ¿no? Qué mejor, ¿no? Lo de la venganza se sirve en plato frío. En este caso, Dante, se toma la justicia por su mano, ¿no? Y es un poco el representante del karma, ¿no? Divino en este caso. Y claro, hablando de todo esto, Dante no hace este viaje solo. Es súper importante saber eso. Le acompaña el poeta romano Virgilio, autor de la Eneida, una epopeya que Dante admiraba enormemente. Virgilio es mucho más que un guía turístico infernal. Representa la razón humana y la sabiduría. Actúa como un faro en la oscuridad para Dante. Y seamos honestos, si estás en el infierno, necesitas toda la ayuda que puedas conseguir, ¿vale? Hay varios, si queréis alguna referencia, evidentemente tenéis la Divina Comedia de Dante Alighieri. Os recomiendo que la leáis. La traducción en castellano, no recuerdo la traducción cuál era la más exacta, pero bueno, cualquiera de ellas os va a servir. He de reconocer que el infierno es la parte más interesante y la más conocida por algo, ¿vale? Luego tenemos de Teodolinda Barolini, tenemos Los poetas de Dante, Textualidad y verdad en la comedia, ¿vale? Es el libro. Y de Giuseppe Mazzotta, ¿vale? Son autores italianos. Tenemos La visión de Dante y El círculo del conocimiento, otro libro bastante interesante. Pero bueno, vamos a pasar ya a la estructura del infierno, la arquitectura de este infierno de Dante, de este embudo, de estos círculos de Dante. Y vamos a ir primero al círculo número 1, al limbo. El limbo es una especie de antesala del infierno verdadero. No es un lugar de castigo al uso en el sentido tradicional, vaya. No hay fuegos eternos ni tormentos físicos, pero eso no significa que no haya sufrimiento. Imagina por un momento estar separado eternamente de la visión divina, a pesar de haber sido una buena persona, ojo. Es como una sala de espera que nunca acaba, ¿vale? Esto es el limbo. Aquí Dante encuentra a los virtuosos paganos, personas que vivieron vidas virtuosas pero que por una razón u otra no pudieron entrar en el cielo cristiano, porque, esto es importante, este infierno, este purgatorio y este paraíso o cielo es un tema para Dante relacionado con el cristianismo. ¿Vale? No hay que olvidar que es Italia, no hay que olvidar el contexto en el que se mueve todo esto. Entonces lo que vamos a leer o lo que vamos a ver es más relacionado con esto, ¿no? Entonces, este limbo, lo que decía, ¿no? Está lleno de virtuosos paganos que no pudieron entrar en este cielo cristiano. Y esta categoría, este limbo, incluye algunos pesos pesados del pensamiento y la cultura, y no os va a extrañar que os diga que entre ellos estarían, por ejemplo, Homero, Horacio, Ovidio y Séneca, por nombrar a algunos. Dante, como veis, estos personajes son súper importantes, ¿no? Cada uno en su época, porque fueron personas influyentes, ¿no? Bueno, he dicho, por ejemplo, eso, ¿no? Pero
Pero bueno, incluso el propio Virgilio está en el limbo porque no era cristiano. Estos Homero, Horacio y Ovidio lo mismo, ¿no? Son virtuosos, pero no llegaron a conocer el cristianismo. En este caso incluso el pecado es no haber conocido el propio cristianismo, ¿no? Porque eran anteriores. También nos encontraríamos a Sócrates, Platón y Salomón, que eran filósofos y figuras sabias, pero que tampoco eran cristianos, ¿vale? Dante, incluso en este círculo, en el limbo, se encuentra Saladino, el famoso Saladino, un líder musulmán de la época de las cruzadas. Y es que Saladino es un ejemplo perfecto de cómo Dante a menudo rompe con las expectativas. En una época marcada por las crecientes tensiones religiosas, Dante muestra respeto hacia una figura del bando contrario. Le pone en el limbo, es decir, no está en el infierno siendo Saladino. ¿Qué os dice esto sobre la universalidad de la obra de Dante? Bueno, pues era una obra muy universal. También es importante mencionar que el limbo es un lugar de luz sin esperanza, tal cual suena. Hay luz, pero está totalmente desprovista de cualquier bien divino. Una metáfora perfecta para una existencia sin Dios. ¿No lo veis así? Y esto ha sido más o menos el limbo. Vamos a seguir con el viaje de Dante por los círculos. El siguiente círculo, el número 2, es para la lujuria, los lujuriosos. Ahora, Dante y Virgilio descienden a este segundo círculo, donde se encuentran los lujuriosos. Aquí el ambiente cambia drásticamente. Nos despedimos de la luz sin esperanza del limbo para adentrarnos en una tormenta perpetua que simboliza la pasión desenfrenada que consumió a estas almas en vida. En este círculo, Dante pone de manifiesto la complejidad del amor humano y cómo algo tan bello puede ser también un camino hacia la autodestrucción. Aquí conoce a Francesca da Rimini, quien nos cuenta su historia de amor adúltero con Paolo, hermano de su marido. Ellos están atrapados en un torbellino pegados el uno al otro, pero incapaces de tocarse. Un símbolo poderoso de amor que fue su perdición. Francesca culpa a un libro y a su autor por su situación. Ella y Paolo estaban leyendo la historia de Lanzarote y la reina... Lanzarote o Lancelot y la reina Ginebra. No sé si recordáis. Y la pasión del libro los llevó a sucumbir a su propio deseo. Es un momento metaliterario que nos hace preguntarnos ¿hasta dónde puede influir la literatura en nuestras acciones? ¿Es el arte culpable de nuestros propios pecados? También es interesante cómo Dante, el peregrino, se desmaya de empatía al escuchar la historia de Francesca. ¿Qué os dice esto sobre la capacidad del arte y la literatura para generar empatía, incluso en circunstancias tan extremas? Pues los lujuriosos, Francesca da Rimini y Paolo, condenados a amarse y no poderse tocar nunca. Es una imagen alucinante, ¿no? Alucinante. Pasamos ahora al tercer círculo, donde nos encontramos con los glotones, la glotonería. Aquí, en medio de una lluvia interminable de suciedad y desperdicios, imaginaros, las almas son forzadas a comer sin parar como hicieron en vida. El círculo está guardado por Cerbero, el perro de 3 cabezas de la mitología griega, quien despedaza a las almas en un ciclo sin fin. Si os dais cuenta, la Divina Comedia, el infierno, está cargado de simbología, ¿no? de muchísimas otras culturas, ¿no? y filosofías. La glotonería es otro pecado que en su origen podría considerarse menor en comparación con otros pecados más graves. Pero Dante nos demuestra que, llevado al extremo, puede ser una forma de idolatría, un sustituto de lo divino. ¿Qué os parece esto? ¿Estáis de acuerdo o no? Para muchos la comida, sí, se ha convertido en el dios de mucha gente, ¿no? La comida. Este círculo también presenta la primera de muchas incorporaciones de la mitología y la cultura clásica en la obra, como decía antes, con la aparición de Cerbero. Este no será el último ser mitológico que nos encontraremos.
No, como decía antes, ¿no? ¿Nos parece increíble cómo Dante mezcla las tradiciones en una narrativa tan coherente? La continua presencia de Cerbero podría simbolizar sí, la insaciabilidad del pecado de la glotonería, un hambre que nunca se satisface y que degrada constantemente a la persona hasta reducirla a una bestia. Este es un castigo bastante cruel, ¿no? Cruel. Imaginaros, ¿no? Una persona que en vida ha sido un glotón, un hedonista, y que está condenado en el infierno a comer prácticamente hasta reventar, mientras Cerbero, bueno, pues consume estas almas, ¿no? Se las despedaza, ¿no? La gula. Aquí en este círculo hay un conocido de Dante. Dante se llega a ver a Ciaco, que era un ciudadano de Florencia y conocido de Dante. En este caso, Ciaco igual su pecado fue la gula. La gula. El cuarto círculo, pasando al siguiente, es quizás uno de los más curiosos. Aquí encontramos a los avaros y los pródigos, quienes son condenados a chocar grandes piedras entre sí en un ciclo sin fin. Es como un eterno juego de fuerzas opuestas, acumular riquezas por un lado y derrocharlas por el otro. Lo interesante aquí es que Dante coloca a ambos grupos demostrando que, aunque sus pecados parezcan opuestos, en realidad son dos caras de la misma moneda. Ambos tienen una relación enfermiza con el materialismo, solo que se manifiesta de formas totalmente distintas u opuestas. Es aquí donde nos encontramos a Plutón, el dios del inframundo de la mitología romana. Aunque en este caso parece más un símbolo de la riqueza material. Su presencia nos recuerda que la avaricia y el derroche tienen consecuencias eternas. Así que, ¿qué nos dice esto sobre nuestra relación con las riquezas? ¿Es solo una cuestión de cantidad o también una cuestión de actitud? Bueno, pues como veis aquí tenemos a los avaros y a los pródigos, unos por exceso, otros por defecto, y aquí tenemos a Plutón o a Pluto, como queráis decirlo, que es una representación distorsionada, ¿no? de este dios del inframundo y simbolizando la riqueza material. La riqueza material. En el quinto círculo, sigamos con el viaje, encontramos a los iracundos, sumergidos en el río Estigia. Este es un lugar de aguas fangosas donde las almas se atacan y muerden entre sí, inmersas en su rabia perpetua. Mientras el círculo anterior se centraba en el materialismo, este se centra en la ira, un pecado muy emocional. Es casi como si Dante estuviera construyendo una pirámide de pecados, desde los más inofensivos hasta los más dañinos. ¿Qué os parece, no? Esta estructura es bastante interesante. Es aquí donde Dante y Virgilio encuentran a Filippo Argenti, un antiguo enemigo de Dante. Si os dais cuenta, Dante, lo que decíamos antes de la venganza, ¿no? La interacción entre ambos es intensa y nos muestra una faceta diferente de Dante, quien siente desprecio hacia Argenti. Aunque está en un viaje de entendimiento, también Dante es humano y tiene sus propias emociones y prejuicios. Pues se encuentra con este Filippo Argenti, ¿no? Que era, era un conocido también enemigo, en este caso de Dante, que pertenecía a una de estas familias rivales. Eran de las familias rivales. Hay que decir que este paso por el río Estigia es bastante interesante, es también muy relacionado con la mitología griega. Y aquí Virgilio y Dante, hay unas ilustraciones de Durero muy bastante chulas en este caso, que representan muy bien todas estas imágenes del infierno de Dante. Y aquí se ve como estos condenados, ¿no? Que están en este río e intentan subirse a la barca en la que van Virgilio y Dante, y que va conducida por Aquilonte.
es bastante interesante. Y bueno, pues eso, decíamos eso, ¿no? Que al final Dante es humano y está lleno de estas emociones, ¿no? Y hablando de estas emociones, bueno, no es curioso, ¿no? Cómo la ira puede consumirnos hasta el punto de olvidar quiénes somos. Aquí la ira en este círculo no solo es un castigo, sino también una forma de existencia. Al llegar al sexto círculo, ya hemos pasado el río, nos topamos con un cambio de ambiente. Este círculo está lleno de tumbas ardientes, donde están encerrados los herejes. Es como un cementerio gigantesco, pero en llamas. Aquí Dante y Virgilio encuentran a Farinata degli Uberti, que es un noble florentino, ¿vale? Farinata y Dante tienen una conversación intensa que nos lleva a reflexionar sobre el papel de la política y la religión en la vida y después de ella. Farinata es condenado por su herejía, pero también es una política importante en la historia, una figura política importante en la historia de Florencia. Dante lo coloca aquí para recordarnos que nuestras creencias, sean políticas o religiosas, tienen un impacto eterno. A muchos, que son bastantes, les sorprende encontrar un círculo entero dedicado a los herejes. Es un recordatorio de que para Dante la fe y la creencia correcta son fundamentales, ya os decía el contexto, ¿no?, el religioso en el que nos movemos. Y si bien es cierto que algunas de estas ideas pueden parecer a día de hoy anticuadas, no nos hace preguntarnos sobre los tabús y las herejías de nuestra propia época. Esto nos podría derivar un poco a todo este tema, ¿no?, de si no piensas o no crees en lo que creo yo, o no piensas en lo que pienso yo, estás en lo incorrecto, te cancelo, bueno, lo hablábamos el otro día, ¿no?, también con el tema del descubrimiento. Bueno, pues es un poco lo que hay. Bueno, en este caso incluso Dante se llega a encontrar con Calvante de Cavalcanti, que era el padre de Guido Cavalcanti, que era un amigo de Dante. Y a este también le pone de hereje porque era epicúreo. Creía que el alma muere con el cuerpo. O sea que para Dante, como vuelvo a repetirlo, es súper importante que bueno, toda esta relación, ¿no?, con la fe y con lo que en este caso el cristianismo defiende, ¿no? En este círculo, el ardor de las tumbas también simboliza la eterna tormenta que los herejes deben soportar, atrapados en sus propias convicciones y erradas creencias. Como veis, aquí hablamos de extremos, ¿no? Dante tiene una idea muy, muy fija de quién está en el infierno, en estos círculos del infierno, debido a sus ideas, ¿no? Pasamos ahora al séptimo círculo, reservado para los violentos. Ojo, que hemos hablado de los iracundos y ahora vamos a ir a hablar de los violentos, que no son iguales para Dante. Este círculo está dividido en 3 anillos. Este círculo es uno de los primeros que se dividen en varios anillos. Y serían los violentos contra los demás, los violentos contra sí mismos, y contra Dios, la naturaleza y el arte. Aquí el castigo se vuelve aún más brutal. Si ya desde antes ya íbamos viendo que iba todo crescendo, iban siendo cada vez los castigos peores, aquí ya vamos a matar, ¿no?, como se suele decir. Aquí lo que vemos, por eso decíamos que el castigo se vuelve más brutal, porque vemos desde ríos de sangre hirviente hasta árboles que son realmente almas transformadas. La división de este círculo en 3 anillos nos habla de la complejidad del pecado de la violencia. No es simplemente un acto físico, sino también un acto de destrucción contra todo lo que nos rodea y hasta contra nosotros mismos. Y cuando hablamos de la violencia contra nosotros mismos, hablamos del suicidio, de los suicidas. Dante aquí pone en el mismo círculo a los asesinos, a los suicidas y a los violentos contra Dios, ¿no?, contra la naturaleza y el arte. Para ellos les deja a todos en el mismo círculo. Es bastante
interesante, ¿no? Hasta el punto, lo que decíamos, ¿no? El suicidio es un pecado, por ejemplo, para el cristianismo es un pecado, ¿no? Con lo cual un suicida nunca podría ir al infierno, al cielo, perdón, en este caso. Iría directo de cabeza al infierno. Y parece, si aquí puedo meter un poco la cuña, me parece un castigo horrible, ¿no? Una persona que a lo mejor está hasta el extremo, ¿no? Se ha llevado hasta el extremo y tiene ideas suicidas, que incluso el suicida, ¿no? Para el creyente sepa que cuando se va a suicidar no va a tener perdón, y lo que va a tener es la condenación eterna. Es bastante duro, ¿no? Pensar que incluso para una persona creyente, ¿vale? Hablando de todo esto, que sabiendo que has sufrido en la vida o que vas a sufrir en la vida y te suicidas, ¿no? O te quieres suicidar, y que sabes que cuando te vas a suicidar no vas a alcanzar la luz eterna, ¿no? Y vas a ir a la condenación. Es bastante complicado y bastante duro. Tal vez uno de los personajes más memorables aquí en este círculo, en el círculo número 7, el de los violentos, es Pierre de la Viña, un alto funcionario que se suicidó y ahora está condenado a ser un árbol. Su historia es trágica y nos hace cuestionar cómo nuestras propias acciones pueden convertirse en un infierno personal, tanto en la vida como en la muerte. Porque sepáis un poco más de Pierre de la Viña, como decía, y quiero recordaros, Dante pone en estos círculos del infierno a personajes reales, de la historia real, es decir, no son personajes inventados. Pierre de la Viña nació en Capua, en la provincia de Caserta, en Campania, en 1190, y murió en San Miniato, en la provincia de Pisa, en la Toscana también, como Florencia, en marzo de 1249. Este hombre fue un político y escritor italiano del reino de Sicilia. Comienza su carrera en 1220 como notario, ¿no? al servicio de Federico II, y en 1225, después de graduarse en Derecho en Bolonia, se convierte en juez de la Corte Suprema. En 1247 le nombran canciller y protonotario, y se sabe que en 1249 se le arresta en Cremona, pero no se sabe a ciencia cierta los motivos. Parece ser que le acusaron de alta traición, ¿vale? Aquí Dante lo que hace es que le pone, ¿no? Bueno, acaba falleciendo en ese año, ¿no? Suicidio. Y se sabe que, bueno, en este caso Dante le ubica a Pierre de la Viña en este círculo, ¿no? de los violentos como suicida. Aunque Dante, en este caso, lo considera inocente, ¿no? De esta acusación falsa de alta traición. Aquí en el infierno, Dante dice algo así como: yo soy aquel que tuvo las 2 llaves del corazón de Federico y que las giré abriendo y cerrando tan suavemente. Aquí se hablaba de lo que dice Pierre de la Viña sobre Federico II, ¿no? Pero bueno, para que veáis, ¿no? En este caso, Pierre de la Viña, incluso siendo inocente de la acusación, Dante no deja de ponerle en este círculo del infierno donde están los suicidas. También hay otros famosos en este círculo 7. Teníamos también al Minotauro, proveniente de la mitología griega, que sería el símbolo de la violencia irracional. Tendríamos a Herodes, Alejandro Magno y Atila, todos conocidos, pero bueno, también conocidos por su violencia y su crueldad. O sea, que imaginaros, ¿no? Aquí pone, bueno, Herodes por supuesto, ¿no? Y como decía, en este bosque de árboles donde están los suicidas, o que son los suicidas, estaría este Pierre de la Viña. Pero bueno, ¿qué nos dice, ¿no? Este círculo sobre la naturaleza del mal? ¿Es la violencia siempre externa o también puede ser una batalla interna? Bueno, esto es bastante interesante, ¿no? Para el tema de los suicidas sobre todo, ¿no? El octavo círculo, y nos queda este y otro más, es como un anfiteatro del engaño. Aquí encontramos 10 fosas, cada una dedicada a un tipo de fraude.
Desde seductores hasta falsificadores, cada uno recibe un castigo a medida de su pecado. Uno de los personajes más intrigantes que encontramos aquí es Gerión, el monstruo que representa el fraude. Su apariencia es engañosa, parece amable, pero es peligroso. Dante nos está diciendo que el fraude es un pecado particularmente insidioso porque engaña y seduce. Al recorrer las diferentes fosas, notamos que los castigos se vuelven cada vez más grotescos. Los hipócritas llevan túnicas de plomo dorado, los ladrones son atacados por serpientes que los transforman en cenizas solo para resurgir y repetir el ciclo. Bueno, ¿qué nos dice esto sobre cómo Dante ve el engaño y la falsedad? Es bastante cruel. Es bastante cruel. Este círculo nos invita a reflexionar sobre la autenticidad y la honestidad en nuestras vidas. ¿Somos lo que realmente aparentamos? ¿Cómo se manifiestan nuestras pequeñas falsedades diarias? Ojo que aquí todos somos pecadores. Todos somos pecadores. En este círculo también nos encontramos a otros personajes bastante conocidos, ¿no? Aparte de este Gerión, ¿no? Que sería este monstruo mitológico que representa al fraude, también nos encontraríamos a Ulises, por ejemplo, y Diomedes, que eran héroes griegos, ¿no? Que son en este caso castigados por engaños como el caballo de Troya. Aquí Dante no libra a nadie. Incluso también tenemos a Jasón. Si recordáis, a Jasón fue el líder de los argonautas, que en este caso es castigado por engañar a Medea. Es que Dante no deja libre, no deja libre a nadie, ¿no? No deja que nadie se libre por muy buena o mala que parezcan sus intenciones, ¿no? Pero bueno. Finalmente, y vamos al último círculo del infierno, llegamos, ¿no?, a este noveno y último círculo, el lugar de los traidores. Este es un lugar, como decía al principio, ¿no?, la representación del infierno, ¿no?, que siempre lo imaginamos con un sitio con llamas y con fuego eterno y con lava y con... Bueno, pues este es un lugar de frío absoluto, un lago congelado donde los traidores están sumergidos en hielo. Cuanto más grave es la traición, más profundo es el nivel de inmersión. Aquí vamos a encontrarnos con Judas, Bruto y Casio, eternamente masticados por Satanás, quien está atrapado en el hielo hasta la cintura. Como veis, es un final simbólico, mostrando que incluso el más malvado de todos está confinado por su propio pecado. Es decir, aquí el propio Satanás, está confinado, ¿no? Está atrapado en el propio infierno, no puede salir de él. Por eso le representa, ¿no?, que sumergido en el hielo hasta la cintura, ¿no? Aquí la traición es considerada por Dante como el peor de los pecados, porque rompe los lazos más sagrados, ya sean de familia, amistad o lealtad, ¿vale? Si os dais cuenta, hablamos de Judas Iscariote, aparte de Satanás, evidentemente, pero hablamos de Judas Iscariote, que fue el apóstol que traicionó a Jesucristo. Si vais a la temporada anterior, para Semana Santa tuvimos un programa muy interesante sobre Judas, ¿no?, que os recomiendo encarecidamente escuchar. Realmente es uno de los que estoy más orgulloso de ese programa. Pues eso, Judas, que traicionó supuestamente a Jesucristo, ¿no? Y Bruto y Casio. Bruto y Casio, ¿por qué están ahí? Porque traicionaron y asesinaron a Julio César. Y el propio Satanás, ¿no?, que Dante lo considera el traidor supremo. Castigando eso a los otros tres en sus tres bocas, ¿no? Bueno, pues es que para Dante la traición es el pecado máximo, ¿no? El pecado máximo. ¿Qué opináis de esta jerarquía del mal? ¿La traición para vosotros es realmente el peor de los pecados? Es curioso, ¿no? Es curioso. Después de todo lo que hemos visto, que los traidores sean el último de los círculos es bastante curioso. Y es que esto, al final del infierno, Dante y Virgilio que le ha ido acompañando durante todo el camino, no encuentran frío.
no encuentran fuego en este caso, sino un frío que paraliza y aísla. Es un poderoso recordatorio de que la verdadera condena podría ser la soledad eterna y la separación de todo lo que es bueno y puro. Eso da para reflexionar bastante. Imaginaros, ¿no? Como condena eterna la soledad. Estar solo y nunca poder ver a nadie, nunca poder hablar con nadie, nunca poder relacionarte con nadie. Para siempre. Estamos hablando de para siempre, para toda la eternidad. Es un castigo muy, muy, muy duro. Muy duro. Muy duro. Pero bueno, como veis, para Dante no se toma nada de esto a la ligera, ¿no? Como decíamos, el contexto de todo esto, y este ha sido el último círculo del infierno, el contexto de la Divina Comedia, del infierno de Dante, del resto de... Bueno, pues es en base a sus vivencias personales, es en base al sufrimiento que él vive en vida, es en base a la pérdida del amor de Beatrice, es en base a sus enemigos, ¿no? Por eso les coloca en el infierno muy adecuadamente a cada uno en su círculo, ¿no? Incluso coloca a amigos suyos en el propio infierno, ¿no? Por pecados que él consideraba que eran lo suficientemente graves como para no estar en el cielo, ¿no? Hemos visto que incluso coloca a personajes de otras religiones como Saladino en el limbo, ¿no? Sin la posibilidad de poder nunca alcanzar a Dios, ¿no? Y a otros, ¿no? Filósofos que decíamos, ¿no? Que les pone también en el infierno simplemente por el desconocimiento de Dios, ¿no? Del cristianismo, ¿no? Es bastante duro, ¿no? Porque es injusto, ¿no? Podríamos pensar que es injusto, ¿no? Bueno, pues para Dante todo esto es su día a día, ¿no? Es un tipo que no puede volver a su ciudad. Y que eso pues le causa una amargura brutal, y como decíamos al principio, lo que hace aparte la Divina Comedia de ser pues una serie de un libro, unos cantos que son lecciones, hacen que el italiano moderno crezca y se convierta en lo que es hoy el italiano, ¿no? Pues así de importante es. Una de las cosas más intrigantes sobre cualquier concepto es cómo se traduce o transforma en otras culturas. Hablando de Halloween y de todo esto, no quería irme sin que hiciéramos una comparación cultural con otros infiernos, ¿no? Que tenemos en otras culturas, ¿no? El infierno es especialmente interesante en este sentido, ya que casi todas las religiones y sistemas de creencias tienen algún tipo de versión de un lugar de tormento o castigo eterno. El cristianismo no es el único, ¿no? que tiene la exclusiva del infierno, ¿no? Y dejadme que os ponga algunos ejemplos, ¿no? Tenemos, empecemos por Naraka, el infierno según el hinduismo. Al igual que el infierno de Dante, Naraka también se subdivide en diferentes cámaras o niveles donde las almas son castigadas según la gravedad de sus pecados. Pero aquí hay una diferencia clave. En el hinduismo, el castigo no es eterno. Una vez que el alma ha sufrido lo suficiente, se le da una nueva oportunidad de reencarnación. Esto está en marcado contraste con la visión judeocristiana de un castigo eterno. ¿No os parece esto un poco más, redentor a lo mejor? Luego tenemos el Hades. A menudo se le llama el infierno en la mitología griega. Es más una tierra de los muertos, más que un lugar de castigo eterno. Aquí los muertos son juzgados y enviados a diferentes partes del Hades según sus acciones en la vida, pero nuevamente no es eterno. Aquí el tono es menos punitivo y más una continuación de la vida en otra forma, ¿vale? Tenemos también ahora en el Islam, pues tiene también su versión del infierno, conocida, lo siento si no lo digo bien, conocida como Jahannam. Es un lugar de tormento físico y psicológico, pero con una diferencia significativa. El castigo es tanto correctivo como retributivo. El objetivo no es solo castigar, sino también purificar el alma del condenado, ¿vale?
¿Y qué tal la mitología nórdica? Bueno, pues aquí tenemos el Helheim, gobernado por Hel, la hija de Loki. Aunque no es exactamente un lugar de tormento, sí es un sitio frío y desolado. Aquí la idea de castigo es mucho más abstracta, menos vinculada a la idea de pecado y más una especie de existencia descolorida. Y para cerrar estas comparaciones culturales, miremos al antiguo Egipto. Su versión del más allá, el Duat, es un lugar lleno de obstáculos y pruebas. El corazón del difunto se pesa en una balanza contra la pluma de la verdad. De esto, si vais a esta temporada, los primeros programas, hablamos del peso del alma, donde hablábamos de esto. Si el corazón es más ligero, el alma puede continuar su viaje al más allá, pero si es más pesado, es devorado por un monstruo, lo que impide cualquier forma de vida futura. Así que, como puedes ver, el infierno no es solo no es una idea única o monolítica. Se enfrenta con las complejidades culturales, religiosas y filosóficas que definen a una sociedad. Nos hace pensar en cómo nuestras visiones del castigo y la redención son espejos de nuestros valores más profundos. Es un poco eso, ¿no? Al final, en cada cultura, en cada sociedad, pues tiene una representación del infierno que sería como este contrapaso que decíamos, ¿no? De los pecados. Es igual, ¿no? Es como una representación opuesta no opuesta o un espejo de cómo somos en la tierra, cómo es nuestra cultura. Es así como creemos o hacemos las creencias en nuestro infierno. Por eso los cristianos tenemos un infierno. Los islámicos tienen otro infierno distinto. Bueno, pues al final todas las culturas tienen una forma de ver el infierno basada en sus creencias en la tierra, ¿no? Pero bueno, hemos llegado ya sí al final de nuestro viaje por el infierno de la Divina Comedia. Un viaje que ha sido tanto espiritual como literario. Y es que hemos ido desde los límites del limbo hasta las profundidades del noveno círculo. Hemos explorado conceptos complejos de moralidad, justicia y castigo divino. Este poema épico de Dante es mucho más que una descripción gráfica del infierno. Es una obra que busca indagar en los dilemas éticos y morales de la humanidad. Por ejemplo, ¿es justa la eternidad de los castigos en comparación con la temporalidad de los pecados? Es decir, un ladrón, imaginaros, ¿no? Esto era como la obra de Los Miserables, ¿no? A Jean Valjean cuando, su única castigo fue porque robó pan para dar de comer, ¿no? A su familia. Aquí, por ejemplo, un Jean Valjean, sería condenado eternamente, ¿no? Sería un ladrón. Pero claro, aquí lo que hablamos es un poco de eso, ¿no? El pecado es temporal. El pecado es algo temporal, pero el castigo es eterno. Con lo cual, un poco para nosotros, para el infierno de Dante, lo que hemos visto hoy para Dante, para los cristianos, el castigo es eterno, aunque el pecado sea temporal, ¿no? Esto dice mucho, ¿no? De cómo, bueno, de la visión, ¿no? de los católicos, de los cristianos sobre la vida, ¿no? Y la muerte. Y es que Dante nos muestra un infierno muy personal y muy personalizado. Cada pecador recibe un castigo que refleja este contrapaso su pecado. Una justicia poética que nos hace a lo mejor preguntarnos ¿qué forma tendría nuestro propio infierno personal? ¿Sería un lugar de castigo o un estado mental? Es bastante interesante, ¿no? Ahora que hablamos de los días de los muertos, ¿no? De todo esto, ¿no? Pensar en eso, en nuestro propio infierno personal. ¿Cómo es nuestro propio infierno personal? ¿Cómo es este infierno? Y al igual que Dante tiene esta ideación, ¿no? De cómo sería su infierno, cómo es el infierno que cada uno de nosotros vemos o tendríamos, ¿no? Y dentro de eso, ¿dónde caeríamos, ¿no? En estos círculos? Porque, bueno, no somos perfectos y todos tenemos pecados, ¿no? que expiar, ¿no? Que expiar. Pero bueno, es bastante interesante pensar si sería un lugar de castigo o un estado mental.
Y como decía al principio, cuando hablé de lo que iba a hablar esta semana, surgieron bastantes preguntas interesantes. No bastantes, pero alguna interesante. Y eso, cuando hablé de este programa con algunas personas, me propusieron algunas preguntas al respecto. La primera sería: ¿por qué Dante incluye personajes históricos y mitológicos en su infierno? Bueno, Dante quería que su obra resonara mucho, ¿no? Tanto en la gente de su tiempo como en generaciones futuras. Y la forma de conseguirlo es, al final, mezclar lo histórico con lo mitológico. Lo que hace con esto es crear una narrativa más rica y universal, ¿no? Llama mucho más la atención. Otra pregunta bastante común es si la Divina Comedia es un texto religioso o literario. Y la respuesta sería que es ambas cosas. Dante lo que hace es que utiliza el lenguaje y la simbología religiosos, hablamos de sobre todo cristianos, para explorar temas universales como el amor, la traición y la justicia. Es tanto una obra maestra literaria como una exploración teológica, ¿vale? Y por último, ¿cómo habría influido la Divina Comedia en la cultura popular? Pues bueno, lo habréis visto, ¿no? Desde videojuegos hasta la literatura moderna, películas, libros. Las referencias al infierno de Dante son innumerables. Este poema épico ha trascendido su contexto original para convertirse en una parte integral de nuestra comprensión colectiva del bien y el mal. Lo vuelvo a repetir: si tenéis la ocasión, leeros el infierno de Dante. Leedlo. Cuesta al principio un poco por el formato, porque es un poema, porque son cantos, porque es diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a leer, pero merece mucho la pena. Merece mucho la pena pasarse y ver cómo era este infierno de Dante. Y bueno, es fascinante, ¿no?, cómo la festividad de Halloween nos permite confrontar y jugar con nuestras ideas sobre el mal y el más allá. Usamos disfraces de demonios, brujas y todo tipo de monstruos. Pero ¿alguna vez nos detenemos a pensar en el origen de estos conceptos? Al igual que Dante, usamos Halloween para explorar nuestros miedos más profundos en un entorno controlado, ¿no? En muchos sentidos, Halloween, o el Día de Muertos, o el Día de Difuntos, o como lo queráis ver, es como una versión moderna de lo que Dante intentó hacer: darnos un espacio para enfrentar nuestros miedos y reflexionar sobre nuestras acciones. Así que, mientras disfrutas de esta festividad o de estas festividades, quizás te detengas un momento para considerar: ¿qué significa realmente este día para ti? ¿Qué significa este Día de Muertos? ¿Qué significa Halloween? ¿Tiene algún significado? Sería interesante, ¿no?, llevarse a pensar en eso. Y nada, si has llegado hasta aquí, lo siento porque hoy ha sido un poco más largo, pero estos temas me encantan. Es probable que este episodio te haya hecho pensar un poco, ¿no? Y es exactamente lo que yo quería, lo que pretendía. Así que nada, lo de siempre: si te ha gustado, por favor haz clic en like, dale un like, suscríbete al podcast para más contenido. Y se vienen cosas interesantes. Como siempre, intento que sean lo más interesantes posible. Y si tienes algo que decir, no dudes en dejar tus comentarios, para bien o para mal. Contesto a todo el mundo, no pasa nada, el debate es sano. Tu interacción no solamente apoya este proyecto, sino que también enriquece nuestra comunidad. Y es que cada vez somos unos poquitos más. Vamos poco a poco, pero vamos creciendo unos poquitos más. Así que nada, espero que hayáis disfrutado del infierno de Dante. Espero que hayáis disfrutado de la compañía de Virgilio y de Dante. Que os haya parecido interesante, ¿no? Que estos personajes que todos conocemos, personajes famosos, saber que están en algún círculo del infierno, que Dante les dio un lugar en su infierno personal, que a sus enemigos les puso en un infierno personal, es súper interesante, ¿no? Que mejor venganza, ¿no?, que poner a tus enemigos en una obra que se convirtió en una obra universal
y casi origen y nacimiento del italiano moderno. Madre mía, al final Dante, a pesar de haber sufrido, a pesar de haber sido exiliado, ha quedado para la historia. Un personaje que todos conocemos, que todos en algún momento conocerán, las generaciones futuras, y sus enemigos pues ahí quedan, ¿no? En el infierno, ¿no? Como lo que eran, ¿no? Para él, como personajes que traicionaron, que representaban, no sé, el fraude, los suicidas, incluso eso, los iracundos, ¿no? Los rivales políticos. Ahí están en el infierno de Dante para la condenación eterna, Así que nada, os voy a dejar ya, que ya estoy siendo muy pesado. Sí que me gustaría, como siempre, en este caso, daros las gracias por estar aquí, por escuchar estos programas. Sé que, bueno, que la gente, bueno, pues tenéis vuestras preferencias, bueno, que hay muchas opciones y bueno, cada vez que alguien se suscribe, alguien comenta, alguien le da un like, para mí, lo digo muchas veces, significa el mundo, ¿no? Porque, bueno, quiere decir que hay alguien ahí detrás que bueno, que está escuchando y que, bueno, que le puede interesar más o menos el tema del que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, siempre intento que sea lo más interesante posible. Así que nada, que paséis un buen día de muertos, que paséis un buen día de difuntos. Por cierto, hay dulces súper ricos en esta época, o sea que disfrutadlos. Para los amigos mexicanos, feliz día también de muertos. Y los anglos también, feliz día de Halloween. Si salís o si vais a alguna fiesta, bueno, que lo paséis muy bien. Y si no, bueno, pues que tengáis una buena semana, que tengáis un buen día de fiesta, si hay fiesta. Y que disfrutéis mucho y que nada, lo que digo siempre, que trabajéis mucho o poco, que depende de vosotros, y que nos escuchamos la semana que viene si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta pronto.